Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tribuna número 34. Hoy tenemos el placer de tener a un conferencista joven y destacado que ha sido viceministro de Hacienda y hoy director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Luis Alberto Rodríguez. Buenas tardes. Doctor Luis Alberto, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a ser conferencista en esta tribuna de Colpatria Olimpia. Es nuestra 34ª tribuna que se realiza todos los miércoles. El doctor Luis Alberto Rodríguez es director del Departamento Nacional de Planeación, una persona joven, trabajando por el país en la cosa pública. Luis Alberto Rodríguez nació en Valledupar, es economista de la Universidad Nacional, cuenta con estudios en economía de la Universidad de Toulouse, Francia, y una maestría en política económica de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Además, se ha desempeñado como jefe de estudios económicos y bancaria, asesor económica en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y fue consultor en el Ministerio del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Previo al cargo del DNP, ocupó la posición de viceministro de Hacienda. Adicionalmente, ha sido profesor en la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional y como columnista en los medios económicos más relevantes del país. Bienvenido, doctor Rodríguez, y el auditorio suyo. Doctor Perdomo, muchísimas gracias por la generosa invitación, por la introducción, siempre con el reconocimiento y el agradecimiento a usted, que nos conocemos desde vidas anteriores a esta, y pues un saludo a todos los que nos acompañan en la tribuna, al doctor Daniel también, y pues bueno, yo tengo una presentación muy breve, porque me gustaría, por supuesto, conversar con ustedes, no solo que yo presente. Primero que todo, yo quisiera agradecer en nombre del presidente, del gobierno y de Planeación Nacional el apoyo que hemos tenido puntualmente de Colpatria en los trabajos de transferencias monetarias en la época de la pandemia. Nosotros hemos intentado hacer un esfuerzo por instrucción del presidente titánico desde el punto de vista no solo fiscal, que ustedes lo conocen, sino desde el punto de vista operativo. Los resultados ya se ven. Sobre eso mencionaré en la presentación, pero quería muy especialmente agradecerle a Colpatria porque nos apoyaron, han apoyado siempre la inclusión financiera en Colombia, pero puntualmente con el programa de ingreso solidario estuvieron con nosotros en el diseño, en la operatividad y en giros puntualmente del programa. Yo tengo una presentación que está dividida en 3 partes sobre reactivación económica, que confieso que es una visión más personal que institucional, pero que creo que este espacio de la tribuna de Colpatria nos sirve para precisamente tener retroalimentación de alguna de estas ideas, y es innegable que pues, el COVID duró más de lo que todo el mundo pensaba, durará más de lo que todo el mundo había pensado, y todavía no tenemos ciencia cierta hasta cuándo estará. Pero lo cierto es que la reactivación es inevitable que comience. Los números ya no paran ni para los hogares, ni para las empresas, ni para el gobierno nacional, ni para los gobiernos territoriales. Es un imperativo casi que ético. Ya salían los datos de pobreza del año pasado y solo con ajustes de canastas vemos los retos, ni pensar qué va a pasar cuando tengamos los datos de la pandemia. Sobre los números de crecimiento económico ya también es evidente. El mercado laboral, hay suficientes razones para pensar que no tenemos una opción diferente a la de reactivar. Pero yo creo que la reactivación tiene que pensarse como en 3 niveles. Hay algunas cosas que el país las sabe hacer relativamente bien. Hay algunas cosas que el gobierno las ha aprendido o las puso en implementación relativamente bien. Y esas valen la pena retomarlas probablemente tal como venían. De pronto acelerarlas, pero tal como venían era una buena tendencia. Hay otro grupo de cosas que venían probablemente bien, pero tenían espacios de mejora o tenían retos importantes. Y eso debe tratarse diferente a lo que veníamos haciendo bien como sociedad o como gobierno. Hay algunas cosas que tenían espacio de mejora. Y hay otras que como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo. Así que sabemos que está el problema,
pero durante gobiernos se dan bandazos de un lado para el otro, pero no la resuelven completamente. Y yo creo que ahí, en ese marco, es que nos debemos mover pues, para pensar el futuro de Colombia en este mundo de post-COVID, ¿sí? Más allá de lo que alcancemos a hacer como gobierno en los 2 años que nos quedan, más allá de lo que las empresas tendrán que hacer ya para que sus empresas no se quiebren el otro año, cada uno de los sectores con sus propias problemáticas, lo cierto es que seguramente necesitaremos ajustes como sociedad y yo creo que es una buena forma de entender, o al menos una propuesta de entenderlo. Seguramente no soy exhaustivo en el análisis, simplemente quiero dejarlo como en esos 3 marcos y voy a dar algunos ejemplos, 2 puntualmente cada uno de los temas. Entonces, primero, ¿qué venía bien? Colombia, ustedes conocen esta historia mejor que nadie. Colombia es dependiente de los commodities. Cuando hay precios de los commodities altos, Colombia tiene boom, y eso es así desde inicios del siglo XX. Eso no es algo novedoso. Colombia tuvo un crecimiento con base a básicamente un impulso de los precios de los commodities al inicio del siglo. Y al final de esta década, la verdad, no veníamos de la década inmediatamente anterior, no veníamos bien. Cayeron una destrucción de los precios del petróleo. La destrucción del precio del petróleo significó que efectivamente la economía colombiana tuviera lo que técnicamente se conoce como una desaceleración económica, es decir, que en el momento T, durante un periodo de tiempo, creció exactamente menos que en el momento T-1. En Colombia esa definición técnica se cumplió entre el 2014 y el 2018, el 2017, pues es más estricto. Eso se ve en la gráfica, pero una de las cosas que venía bien en el proceso de recuperación, yo creo que es evidente, cambiaron los precios internacionales, cambiaron las condiciones de liquidez internacionales, cambiaron las condiciones de percepción de riesgo de los países emergentes, cambiaron muchas cosas que en Colombia permitieron un rebote en el 2018. Pero también es cierto que nosotros, y el presidente Duque en eso se la jugó, tomó decisiones que permitieron subirse en ese cambio de tendencia internacional y que rebotáramos más rápido que el resto de los países. Nosotros estamos creciendo al doble de lo que creció el promedio de la OCDE, estamos creciendo por encima de lo que está creciendo América Latina, estamos creciendo por encima de lo que está creciendo la economía mundial, estamos creciendo por encima de lo que están creciendo los emergentes, estamos creciendo a 3.3 en el 2019, a eso cerramos. Y en enero y febrero del 2020 ustedes conocerán esos datos también. Yo sé que ustedes le hacen seguimiento a otro tipo de estimadores y pronósticos, básicamente con los movimientos financieros, pero en el 2020, enero y febrero, antes de la pandemia, estamos creciendo por encima del 4%. ¿Por qué? Pues, para ser franco, porque primero había unos efectos internacionales, había mayor liquidez, había menor percepción de riesgo con precios de los commodities, había un sinnúmero de variables macroeconómicas internacionales que tenían efecto en países como Colombia. Pero nosotros también nos tomamos decisiones que fueron muy costosas desde el punto de vista político. Para ser muy franco, ustedes recordarán lo difícil que fue la discusión de la ley de financiamiento con el caballito de batalla que se ha vuelto en Colombia, que empresa es igual a rico, que es una falacia argumentativa, pero que se ha vuelto común. Y segundo, que uno al bajar los impuestos a las empresas, la gente asume que no le está bajando, por lo tanto, los impuestos a los ricos. Y nuevamente es otra falacia argumentativa, y ustedes han sufrido de ese populismo como sector puntualmente. Y nosotros nos jugamos de todas maneras, no porque fuera rentable políticamente, y no porque estamos absolutamente seguros que era una forma de reactivar la economía sin hacer el crowding out a la inversión privada, jugando la inversión privada, no por la inversión pública, restringir los gastos de funcionamiento, disminuir los ingresos tributarios con cosas como permitir que el IVA fuera descontable con respecto al impuesto de renta, el IVA de bienes de capital, o tener una reducción de la tarifa de personas jurídicas. Sabemos que también nos metieron un golpe sobre tasa del sector financiero, sobre el que nos opusimos incansablemente y desafortunadamente después no pudimos controlar en el Congreso, pero a pesar de eso tomamos decisiones también como el régimen simple, que creemos que iba en la dirección correcta. Así lo ha dicho el FMI en su visita al artículo 4 del 2019, 2020, la OCDE, el Banco Mundial, así lo han dicho muchos analistas, los mismos bancos de inversión lo han recalcado en sus análisis del perfil de riesgo de Colombia, y eso venía bien. Vaya, que podría venir mejor,
Creemos que el proceso de reactivación económica entre 2018 y 2019 venía bien y ojalá después de la pandemia podamos tener algo muy similar a ese proceso. Una segunda cosa que venía bien y que no era solo de los últimos 2 años, y es la política social en Colombia. En Colombia, esos creo que son uno de los éxitos que se han hecho entre el sector privado, entre muchos gobiernos, 5 gobiernos para ser más estrictos, 3 presidentes mínimos, y durante año tras año se ha construido una red de política social para llevarle transferencias en efectivo a hogares vulnerables, transferencias monetarias, exactamente en efectivo, transferencias monetarias a hogares vulnerables. Colombia ha logrado que antes de la pandemia cerca del 38% de los hogares en pobreza y vulnerabilidad ya recibían transferencias monetarias. Eso en términos netos es que cerca de 4 millones de hogares ya reciben una transferencia monetaria, con familias en acción, jóvenes en acción, Colombia mayor. Eso sí es un éxito como sociedad. Más allá de que alguien pueda enterrarse el éxito, X gobierno, X persona, yo creo que eso ha sido un éxito como sociedad. Hemos logrado que programas como familias en acción sean políticas de Estado. Lo máximo que se le han hecho es que le han cambiado el nombre, pero se ha mantenido la estructura casi que muy similar. Tiene una cantidad de evaluaciones de impactos internacionales que han sido, que han demostrado que son costo efectivos, que son costo eficientes, que tienen impactos en la calidad de vida de los hogares que los reciben. Y eso venía bien y la pandemia al contrario nos ayudó, ¿sí? Porque nos permitió, por ejemplo, llegar al 89% de los hogares pobres y vulnerables con al menos una transferencia. Hoy el 50% de los hogares, la mitad de los hogares en Colombia tienen al menos una transferencia. Eso antes de la pandemia estaba en 23%. Eso es un logro, ¿por qué? Sobre todo cuando se dan debates de la renta básica filosófica o ideológica o política, que es un debate interesante, pero lo cierto es que hoy ya Colombia tiene una renta de emergencia. Ya hoy no podemos llegar al 50% de los hogares. Incluso si tuviéramos más recursos fiscales, podríamos mirarle más, simplemente teniendo más plata. Ya está la infraestructura, ya, por así decirlo, ya están las tuberías para poder enviar. Y gran parte de ellos con unos impactos muy positivos en inclusión financiera además. Eso es de las cosas que venían bien en el primer paquete de asuntos que yo creo que Colombia debe sentirse orgulloso, más allá de que algunos los ha empujado a este gobierno, como el caso de evitar el crowding out de la inversión privada vía la inversión pública, permitir que después de 30 años que todo el mundo lleva diciendo que el IVA de bienes de capital fuera descontable con respecto a renta, porque es un absurdo que se le cobre un impuesto al consumo a un bien que es de inversión, que son maquinaria y equipos, no tiene conceptualmente ninguna defensa. Es anti-inversión, etc. Pero más allá de eso, como sociedad, tanto de eso como de lo segundo, creo que deberíamos sentirnos orgullosos y debiéramos propender porque los siguientes gobiernos, sin importar los colores, ni ideas que tengan, ni los nombres que tengan, se tomen a pecho ese tipo de éxitos que como sociedad hemos logrado, insisto, no como gobierno, sino como sociedad. Nosotros sí, en el segundo creamos ingresos solidarios, duplicando el número de hogares. Familias en Acción le tomó 20 años para llegar a 2.600.000 hogares. Nosotros en cuestión de semanas llegamos con la ayuda del sector financiero a 3 millones de hogares en cuestión de semana. Eso, sí, el gobierno puso su granito de arena ahí muy grande en el caso de las transferencias monetarias. Pero más allá de eso, yo reitero, creo que esos son logros como sociedad. Esos dos creo que son ejemplos de las cosas que venían bien. Ahora, el segundo grupo, que son asuntos que venían relativamente bien, pero que tenían un espacio de mejora. Uno de ellos es la inclusión financiera. En esto no me voy a extender porque ustedes conocen bastante bien esta problemática. Al doctor Perdomo, casualmente yo lo conocí en el marco del proyecto EFE de Asobancaria, actualmente el libro del proyecto EFE, que tanto se discutió esta problemática. Ustedes conocen ampliamente esto, la relación que hay entre ilegalidad y informalidad, ilegalidad y cualquier cantidad de cosas y el uso de dinero en efectivo. A mí no se me olvidó una frase del doctor Perdomo que ni las coimas, ni la compra de votos, ni ningún tipo de transacción en Colombia se hace por el sector financiero ni por medio de tarjetas de crédito. Creo que decía usted, doctor Perdomo, no se hacían con datáfonos, creo que era la frase que usted estaba en esa época en la Asobancaria, y eso es ampliamente conocido y en eso se ha avanzado. Y yo soy muy franco, lo he dicho públicamente
muchas ocasiones. Eso se ha avanzado no porque existe una política pública de inclusión y de educación financiera, eso se ha avanzado porque el sector financiero ha inventado productos por sí solos que son más costo efectivos, que son más amigables a la base de la pirámide, y ustedes lo han hecho. De eso ya hay muchos productos de la CEPFE y ese tipo de asuntos y de inclusión financiera vía productos digitales y cosas por el estilo, y lo que permite la tecnología. Sobre eso creo que el sector ha hecho más que lo que ha hecho el Estado, pero lo cierto es que a pesar de que veníamos con rezagos tan grandes como urbano rural o en algunas cosas que ustedes también conocen muy bien, la correlación esa pues peligrosa que hay entre el manejo del efectivo y los cultivos ilícitos y ese tipo de cosas, que es una correlación casi que infinita entre las transferencias pues, por otros sistemas que no son el sistema financiero formal y manejo de economía subterránea o ilegal, la BIAF y una cantidad de instituciones tiene el Banco de la República tiene análisis de eso, pero más allá de eso, lo cierto es que teníamos espacios de mejora, bueno, la brecha urbano-rural, la brecha de género, la brecha y niveles de ingresos, etcétera, de inclusión financiera tenemos un problema. Y yo creo que ahí hoy salieron los datos de inclusión financiera y los exponía el gerente de Banca de Oportunidades, Freddy Castro. Ahí la pandemia nos permitió también avanzar, todavía nos queda mucho. Ustedes recordarán los números de Colombia, números redondos más o menos son 1.400.000 hogares se incluyen, personas, perdón, se incluyen en Colombia cada año, más o menos es el número de personas que abren un producto financiero nuevo en Colombia. Solo en el primer semestre del 2020 se incluyeron 1.6. O sea, en el primer semestre del 2020, más de lo que usualmente se incluye en Colombia en un año completo. Pero adicionalmente en el segundo trimestre del 2020, es decir, en plena pandemia, se incluyeron 1.2 millones de hogares, de personas. 1.2 millones de personas. Eso muestra de que ahí tenemos un espacio muy grande de mejora, pero programas como ingreso solidario y devolución del IVA nos sirvió precisamente para incluir financieramente a muchas personas. Cerca de 1 millón de hogares abrieron por primera vez un producto financiero precisamente esperando este tipo de subsidios. Entonces, este hace parte del segundo bloque donde todavía tenemos muchas tareas. Ahí tenemos un COMPES de educación e inclusión financiera que ya fue aprobado y que esperamos hacerlo público y explicarlo, ojalá en la convención bancaria o en algún otro escenario en el que esté todo el sector, pues para que escuchen un poco las líneas. Lo construimos con ustedes, recibimos retroalimentación de parte del sector ampliamente, tanto por el gremio como a nivel de cada una de las instituciones. El siguiente tema donde teníamos espacio de mejora es básicamente, la siguiente positiva, por favor, es el tema de la equidad. Sí, en Colombia, ustedes lo saben, hay un descontento alrededor de la distribución del ingreso. Yo personalmente no comparto la discusión exacta sobre la distribución del ingreso, creo que es un poco a veces llevado a populismo. Lo que sí es cierto es que sí hay una discusión de equidad más que de ingresos, sí hay una discusión de que hay hogares en Colombia que no reciben los suficientes servicios y bienes públicos que necesitan para tener las mismas oportunidades o unas oportunidades mínimas, y que hay unos hogares que podrían aportar más al funcionamiento del Estado y que tampoco pareciera que se hace al mismo nivel. Precisamente por eso, ustedes recordarán tanto en la ley de financiamiento y luego en la ley de crecimiento, que es la misma básicamente, que tocó pasarla nuevamente por los vicios procedimentales que la Corte sugirió en la aprobación del legislativo. Nosotros incluimos una nueva tarifa para ingresos de personas naturales de más de 30 y pico millones de pesos. Creemos que era necesario ese ajuste. Las tarifas marginales se aumentaron y creemos que es valioso básicamente por el reto que hay en equidad en Colombia. Creemos que eso no da mucho en recaudo, pero sí es muy importante en términos de señales que estamos corrigiendo problemas estructurales en Colombia. Creo que avanzamos ahí, pero todavía este es de los temas que hay mucho por hacer. Están los subsidios del sistema pensional, están los subsidios de servicios públicos mal focalizados, con estratos y no con nivel de ingresos. Y en ciudades de Colombia hay muchos hogares, sobre todo en las principales ciudades, hogares que viven, por ejemplo, en apartamentos o casas que son de patrimonio
arquitectónico y que por eso no pagan ningún tipo de servicios públicos y básicamente están subsidiados, teniendo con quién financiar ese tipo de gasto. Entonces, ahí Colombia tiene todavía mucho espacio, insisto, es el segundo bloque donde hemos avanzado algunas cosas recientemente por la pandemia, otras anteriormente a la pandemia, pero donde todavía Colombia claramente tiene un reto y tiene espacios de nuevo. Y el tercer bloque de cosas, y con esto termino mi intervención, bueno, otro asunto que hicimos fue lo de la compensación del IVA, que precisamente para corregir un poquito la regresividad que hay en el IVA, que ustedes saben que le cobra exactamente la misma tarifa a los hogares de alto ingreso y a los de bajo ingreso, creamos un mecanismo de compensación que pareciera ser poco en términos de la transferencia, pero es muy importante en términos de equilibrar precisamente esa regresividad del IVA que termina afectando más a los hogares más vulnerables. Nosotros creemos que eso no solo es loable desde el punto de vista de la transferencia, sino que va a ser loable para política pública en Colombia en el futuro. Algún día podrán darse discusiones más interesantes alrededor de la estructura del IVA, precisamente porque ya existe, ya aprobó, ya hay un millón de hogares con la ayuda del sistema financiero, ya lo recibe, ya recibe varias transferencias, y el próximo año 2 millones de hogares reciben. Y el último bloque, el último bloque de asuntos son los que definitivamente como sociedad no podemos resolver. Que hay un reto muy grande que nosotros hemos estado haciendo, digamos, impulsando iniciativas, pero que claramente no resuelven el problema completamente y tendremos que ponernos de acuerdo como sociedad para resolverlo. El primero de ellos es el del desempleo. ¿Sí? El mercado laboral en Colombia es sinceramente un desastre. Yo creo que como sociedad debemos poner la mano en el corazón, no como gobierno, no como generación, no como sociedad, debemos poner la mano en el corazón y decir, mire, esto no funciona. Una tasa de informalidad bordeando la mitad del mercado laboral antes de la pandemia, una tasa de desempleo bordeando el 12% antes de la pandemia, una tasa de desempleo que llegó en la pandemia al 20%, en el que tenemos buena noticia en los últimos 2 meses, ya bajó a menos del 17%, creemos que va a volver al 12% en el marco de este gobierno, porque la economía, nuestros pronósticos son que se van a reactivar, pero de todas maneras tenemos un problema estructural. Hecho de eso, un segundo también. Por ejemplo, en Colombia desde el 2015, mes tras mes, trimestre tras trimestre, desde el 2015 la tasa de desempleo o la tasa de ocupación mostró una mala noticia. Mes tras mes, trimestre tras trimestre, desde el 2015 siempre tenemos una mala noticia, siempre. Eso creo que es una evidencia de que como sociedad no hemos resuelto esto. El marco laboral de Colombia es supremamente desactualizado, las nuevas tecnologías están revolucionando el mercado laboral, la pandemia revolucionó el mercado laboral, los problemas que hay de la relación salario promedio, ingreso promedio y salario mínimo en Colombia, por ejemplo, en el sector rural es absurdo, es casi imposible que se pague el salario mínimo en el sector rural, la productividad no da para pagarlo, etc. Ahí hay un problema muy grande, pero además cada vez que se eleva la voz sobre alguna solución, incluso si no es completa, aparecen las marchas. Entonces, ahí yo creo que como sociedad necesitamos de verdad ponernos de acuerdo, reconocer que no hemos podido resolverlo completamente y creo que ese es uno de los temas que no podemos seguir postergando como sociedad. ¿Qué hemos hecho en este sentido? Recientemente, en la siguiente diapositiva, está básicamente lo que hemos hecho de manera inmediata para la tragedia que ha sido el incremento de desempleo durante la pandemia. Creamos el programa de apoyo del empleo formal, más conocido por sus siglas como el PAEF, que básicamente es un programa que subsidia el 40% por cada empleado de la nómina de unas empresas que cayeron más de al menos 20% en sus ingresos y cosas por el estilo. Eso está beneficiando cerca de 3 millones de empleados, más de 130.000 empresas. Seguramente no cubre todo lo que sería deseable, pero creemos que ha ayudado a mitigar y precisamente por eso también se ha empezado a disminuir la tasa de desempleo.
estamos convencidos. Acabamos de aprobar la extensión hasta marzo, teniendo un componente de equidad de género importante, en el que se le da un mayor porcentaje al subsidio de las mujeres, de cuando la subsidiada del empleador está subsidiando a una empleada que es mujer. Adicionalmente a eso, incluimos que se puedan hacer reenganches, o sea, las personas que han salido durante la pandemia y con las mismas condiciones puedan reengancharlos, entre comillas, y pagarse también el subsidio. Eso ha sido inmediato, pero sabemos, insisto, que eso es un problema estructural, que incluso si volviéramos a los niveles que estamos antes de la pandemia, sería un gran éxito para el gobierno y para los colombianos, pero no es el problema resuelto total, porque todavía tenemos un problema demasiado estructural, diría yo, de lo más estructural que hay en Colombia. Ahí tenemos la misión de empleo que le dirige Santiago Levy, el ex vicepresidente del BID. Está dirigiendo esa misión entregará resultados a final de año, el otro semestre en dos momentos, que básicamente nos hará recomendaciones de corto, de mediano y largo plazo, pero yo creo que estas son de las cosas que no se pueden seguir postergando. De verdad que es un problema que va a generar problemas más estructurales de movilidad social, de cierre, vamos a posibilitar los cierres de brechas entre ciudades, va a congestionar las ciudades porque el empleo solo se genera en unas, entonces vamos a seguir teniendo las aglomeraciones con todos los problemas de movilidad, contaminación que eso genera, vamos a seguir teniendo problemas de mover los indicadores de pobreza, vamos a seguir teniendo los problemas de inclusión financiera porque es imposible prestarle plata a alguien que no tiene ningún tipo de vinculación laboral, vamos a seguir teniendo problemas de acceso a educación superior, porque la educación superior en todos los países del mundo se financia efectivamente con los ingresos de los papás, cosas por el estilo, y pues no hay ningún tipo de formalidad, pues muy difícil. Entonces, vamos a tener cualquier cantidad de problemas, de verdad, si no se resuelve esto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. O sea, cada problema pues, en su momento, pero en esto creo que como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo. Un segundo tema que está entre los que venía estructuralmente muy mal, tiene que ver con la inversión pública. ¿Por qué? Pues Colombia tiene una tradición que es muy loable, que es de responsabilidad fiscal, desde la ley de responsabilidad fiscal, desde el concepto de responsabilidad fiscal en la Constitución a principios de siglo, desde la creación del marco fiscal de mediano plazo, luego de la regla fiscal en el 2012. Creemos que efectivamente eso ha sido muy positivo para el perfil crediticio en los mercados internacionales, para el perfil crediticio incluso las mismas empresas que están sujetas, por supuesto, al perfil crediticio del país, para la responsabilidad fiscal, para, por ejemplo, tener discusiones. Yo lo debo decir, como viceministro y como director de planación, me ha sorprendido lo interiorizado que tiene, por ejemplo, el Congreso del concepto de la regla fiscal, aunque no, pues por supuesto no pueden derivarla, no está dentro de sus competencias tampoco, ni dentro de sus obligaciones, derivar las ecuaciones para que uno demuestre que efectivamente la regla fiscal es estable y ese tipo de cosas dinámicamente y cosas de macroeconomistas, pero sí tienen interiorizado el concepto de restricción fiscal, y yo creo que eso es un logro muy importante. Pero el problema es que en Colombia cada vez que tiene choques nos pasa exactamente lo mismo que ha encontrado el BID, la OCDE y otros países, que le pasa a los países emergentes, y es que normalmente la contracción, cuando hay un choque, como el que estamos viviendo ahora, o como el que se vivió en el 2014, o el que se vivió en el 2006, o el que se vivió a finales del siglo pasado, la contracción, normalmente los ajustes vienen por el lado del peso. Y la inversión es muy importante, no tengo que entrar a discutirlo, pero incluso para financiar proyectos de APPs se necesita espacio fiscal para poder hacer grandes proyectos de infraestructura, para financiar bienes básicos, para que el sector privado pueda acceder a mercados, pueda crear mercados, pueda crear nuevos productos de los servicios públicos más básicos, también se necesita gasto público. Hay unos rezagos brutales, como un ejemplo, uno de los que más me duele, porque yo soy de región, como lo decían al principio en mi presentación, Colombia invierte en promedio del presupuesto general de la nación 100.000 millones de pesos anuales en vías terciarias, todo porque la Constitución dice que son los municipios quienes deben financiar las vías terciarias. Es un absurdo porque no hay ninguna posibilidad de un municipio de categoría 6 o 5, como el 85% de los municipios de Colombia financian sus vías terciarias, no hay ninguna posibilidad. Y Colombia en los últimos 30 años ha invertido en promedio 0.01 del PIB anual en vías terciarias del PGN, el presupuesto de la nación. Es decir, 100.000 millones de pesos en 2020. Eso es
eso no alcanza ni siquiera para un departamento de los 32. Y eso precisamente porque siempre hay contracción vía la inversión. Y eso es un problema estructural. Afortunadamente en la pandemia eso no es un problema. Estamos creciendo casi a 40% del presupuesto de inversión. Esta está desactualizada. Hoy estuvimos en discusión componentes y estamos creciendo casi el 40% del presupuesto de inversión para el próximo año. ¿Por qué? Ustedes han escuchado al presidente del Compromiso por Colombia. Estamos convencidos que en estos momentos nosotros arrancamos el gobierno diciendo, mire, el sector público está creciendo mucho, no tiene sentido que le haga coordinado con la inversión privada. O sea, déle espacio, bájale la carga tributaria, no le cobre impuestos para luego gastárselo a usted. No, bájale los impuestos para que sea la inversión privada la que genere el crecimiento de mediano plazo. Pero en un momento de pandemia donde tanto los hogares como las empresas tienen restricciones fiscales, restricciones financieras, de liquidez, de solvencia, una cantidad de cosas, pero adicionalmente tienen la incertidumbre y los riesgos en unos niveles que no nos permiten tomar decisiones, pues el sector público debe venir como catalizador de esos riesgos y de alguna manera impulsar la economía. Y es lo que estamos haciendo. Por primera vez ese reto estructural que hay de inversión pública, pues estamos teniendo una inversión pública que crece más en más de una década. Acabo de decirlo, casi 40% está creciendo la inversión con respecto al año inmediatamente anterior. El dato más alto que había en el 2010 era 28%, y la verdad que estamos creciendo, creo que es el crecimiento más alto en este siglo, mínimo en este siglo, en lo que llevamos de este siglo. Entonces, este era otro problema estructural, pero todavía no está resuelto. Digamos. El 2021 será un año donde el sector público efectivamente tiene, digamos, recursos para poder hacer frente. Luego eso, pues obviamente, requerirá ajustes fiscales en el futuro, etcétera, para poder financiar esa deuda que se incrementa. Pero para el próximo año, por ejemplo, pudimos reactivar la vivienda no bis, que requería un espacio fiscal que no tuvimos al inicio del gobierno, ¿sí? Y que como no lo teníamos, nos tocó priorizar y nos quedamos con la bis. Bueno, y ustedes conocen bien esa historia. Ahora arrancamos nuevamente con la no bis. El ministro ha sido muy vocal en ese sentido, el ministro Maragón, y ahí ha tenido todo el apoyo en estos momentos de año para sacar adelante ese proyecto, tanto Hacienda como Planeación. Estuvimos trabajando con él. Él fue muy insistente en que eso era importante para la reactivación, como fue al inicio del gobierno, pero sobre todo ahorita para el proceso de reactivación, y eso nos ha permitido que, por ejemplo, se pueda reactivar proyectos como eso, o que la ministra de Transporte pueda terminar proyectos que estaban súper embolatados porque le faltaba algún tipo de plazo fiscal. Entonces, esa era como mi presentación en términos generales, insisto, más allá de lo que pase después de la pandemia, más allá de cuándo acabe la pandemia, reitero, y esta no es una lista exhaustiva, y no pretendo ser una lista exhaustiva, simplemente es como una forma de entender yo cuál debe ser como el mundo después de este choque tan brutal que hemos tenido desde el punto de vista económico, social, financiero, incluso me atrevería a decir que hasta de salud mental, que nos ha tocado vivir cosas que nunca nos imaginamos, de tener niveles de aislamiento y de alejarnos de nuestras familias, etcétera, a niveles que creo que no eran. Creo que si a cualquiera le hubieran preguntado hace un año que si eso era posible, seguramente su respuesta era no, yo siempre voy a ver a mi papá los fines de semana, una vez al mes si viven por fuera, etcétera, y hasta en salud mental ha tenido impacto. Pero más allá de eso, el punto es, yo creo que hay algunas cosas en Colombia que se han hecho bien como sociedad, algunas hemos hecho bien como gobierno, y esas cosas vale la pena no solo retomarlas, sino seguramente impulsarlas más. Segundo, hay unos temas que han avanzado. En el primer bloque estaba el crecimiento económico como ejemplo y los programas de protección social, transferencias monetarias. Segundo, hay unas cosas que venían relativamente bien, que han avanzado porque el sector privado le ha puesto la ficha o porque se han tomado decisiones. En eso estaban los temas de equidad e inclusión financiera, pero que tiene todo el espacio todavía de mejora, y que creo que ahí en la pandemia han pasado algunas cosas, porque todavía tiene mucho espacio de mejora. Y hay otras que tenemos que preguntarnos como sociedad si así nos gusta. O sea, si el mercado laboral nos gusta, o si simplemente es que todos estamos mirando como sociedad por otro lado, pues para no hablar de algo que es tan incómodo, como que estamos condenando, por ejemplo, no a tener acceso a financiamiento a muchos hogares, a que muchos jóvenes no puedan estudiar, a que no haya un sistema de pensiones, a que no haya un sistema de protección social, que no haya ahorros, que no haya obras, porque en últimas el ahorro pues se implica inversión, en el que no haya inversión pública, porque los niveles de inversión pública en Colombia son muy bajos, si uno lo compara, sobre todo en los momentos de choque. Si nos gusta eso, pues yo personalmente creo que esos dos son temas que hay que resolver.
a mí personalmente no me gustan. Creo que se necesitan soluciones estructurales como sociedad. Seguramente por un lado necesitaremos más ingresos del Estado, bien recaudados, que no sea simplemente como siempre se ha hecho en Colombia, que es simplemente cobrándole a los que generan empleo, que es una empresa, y no cobrándole a los lugares que son los que deberían pagar, y cosas por el estilo, y pues para eso nos permitiría tener, por ejemplo, más inversión, y adicionalmente discusiones que son impopulares seguramente, porque como sociedad creo que nos va a poner una mano importante, y decir, tenemos que resolver, que es el mercado laboral. Esta era mi intervención, no quería tomarme mucho tiempo tampoco. Nuevamente agradecerle a Colpatria y puntualmente al doctor Perdón por su invitación a este espacio. Bueno, doctor Luis Alberto, muchísimas gracias por esa radiografía, como usted lo dice, de los puntos que se han hecho bien y los puntos que hay que mejorar, que yo creo que en medio de esta pandemia estas reflexiones siempre son valiosas y nos permiten entender ese panorama que estamos viviendo. Vamos a pasar a una parte de preguntas, voy a moderarlas yo, algunas las enviarán por el chat, invito al que desee hacerle una pregunta al doctor Luis Alberto que alce la mano o que me escriba por interno en el chat para darle la mano. Y quisiera arrancar por una pregunta que tenía aquí preparada y tiene que ver con una función del DNP y tiene que ver con los COMPES que venía pues una serie de COMPES relacionados con el sector tecnológico que es en el cual pues me desempeño yo. El COMPES de seguridad y confianza digital, el COMPES de transformación digital, de inteligencia artificial. Y pues en una ruta bastante alineada con la alta consejería de transformación digital, una visión muy potente de transformación del país. ¿Cómo ve usted esa planeación que se hizo eh, versus las prioridades que está tomando la pandemia en términos de consumo de recursos de salud y obviamente del propósito de reactivación y trabajo? ¿Cómo esa ruta que se trazaron durante estos últimos años en los COMPES, qué tan realizable es y qué tanto seguimiento están teniendo esos presupuestos y esos proyectos que se plantearon en los COMPES? Doctor Daniel, si quiere tomamos un par y la respondemos, si le parece. Listo, si quiere tomemos unas preguntas. Voy a darle la palabra a Marta. Marta Lasprilla. Permítame un momentico. Eh, Muy Y buenas Daniel, yo tardes. también tendría una pregunta para el doctor Luis Alberto en relación a la parte fiscal. Vamos a salir bastante golpeados en la parte de la finanza pública. ¿Qué se prevé hacia adelante en el aspecto fiscal? Listo. Marta, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Adelante, el micrófono está abierto. Gracias, Daniel. Un saludo y un saludo al director de planeación, Luis Alberto, ¿cómo está? Y usted puso dos temas que son, pues los dos temas que son el reto que tenemos como país sobre el empleo, la generación de empleo, y mejorar la inversión o aumentar los niveles de inversión. Creo que son, pues además una cosa va con la otra. Mencionó a la misión de empleo y el informe que va a preparar, liderado por Santiago Levy. En algún momento oí hace unos días o hace unos meses una presentación de Santiago Levy y realmente es eso de pensar por fuera de la caja y no pensar cómo, o le entendí, que no es tratar de volver a todo el mundo formal, sino salirnos de esa caja que fabricamos hace 60 años y cómo lograr salirnos de esa caja para que nos tienen casillados sin poder avanzar. Entonces, me pareció muy interesante y ya estamos casi en diciembre. Me imagino que usted ya tiene el privilegio de tener eh, avances y quisiera saber pues qué avances tienen, cómo es que están pensando esa misión, para dónde va la misión
Esto es una cosa, Luis Alberto, y la siguiente es, usted dice que están presentando ante el Congreso un aumento del presupuesto con un aumento del 40%. ¿Cuáles serán esos proyectos? Y mil gracias. Doctor Luis Alberto, le propongo que avancemos con esas tres y ahorita, seguido a eso, le menciono tres que están en el chat para que vayamos Perfecto. avanzando. Doctora Ariel, mire, no, sobre transformación digital, sin duda eso sigue avanzando porque entre otras, yo creo que ya nos dimos cuenta que el Estado no va a poder llegar de manera presencial pues a todos los lugares como quiere, ¿sí? Y no va a poder proveer todos los servicios de esa forma antigua, por así decirlo. ¿Sí? La presencialidad, la única forma de romperlo es con avances tecnológicos y digitales. ¿Sí? Mire, hay cosas increíbles y son realmente increíbles. Yo no, cuando arrancó la pandemia, yo no puedo creer que el CISBEN no se hubiera cruzado con otras bases de datos antes. No, para mí eso no me cabía en la cabeza, porque era un ejercicio natural, ¿sí? Digamos, ni siquiera es de política pública, o sea, es casi como que de ñoño, ¿sí? O sea, si uno le suelta en esa base de datos, uno ñoño pone a cruzarlo con otras cosas a ver qué encuentra, ¿sí? O sea, eso a mí me parecía increíble. Por ejemplo, ese tipo de cosas se han podido hacer precisamente por avances que hemos tenido. Había por allá, pues, unos conceptos que tocaba pedirle permiso, pues, a la CIA, pues, para poder cruzar unas bases de datos, unas cosas súper locas que se habían inventado en las instituciones y cosas por el estilo, llevando la real data, pues, como ya a otro nivel de casi de seguridad nacional, y no podía cruzar nada. Eso lo hemos podido hacer por la pandemia, para ser muy franco. Yo creo que el mejor de las pocas externalidades positivas que nos va a quedar de la pandemia es la transformación digital y la transformación en términos de virtualidad. Yo me acuerdo cuando arrancamos las discusiones de la ley de financiamiento en 2018, yo era muy joven, más joven que lo que soy ahora, como viceministro de Hacienda, y me acuerdo que en alguna ocasión pregunté, venga, esas primeras reuniones de la tributaria no las podemos hacer virtual, como para no echarnos todo el día en un salón que se vuelve tan tensionante, los que me respondieron que era imposible, eso no se puede, eso no se puede. Ok, listo, no puede. Pues ahí están, se votan mociones de censura, se votan leyes, hemos aprobado leyes, hemos cambiamos el sistema de regalías, reglamentamos el acto legislativo del sistema de regalías de manera virtual. El presupuesto lo vamos a aprobar de manera virtual. Y pues bueno, yo creo que en ese sentido fue súper oportuno la obsesión del presidente con los temas digitales, que lo incluimos en el plan de desarrollo. Por eso puso a alguien que trabaja muy cerca con él, que es experto en estos temas, que es Víctor Muñoz, y con quien trabajamos de manera coordinada en estos asuntos. Y yo creo que, al contrario, nos adelantamos mucho en esos temas y cayó como preciso con la pandemia. Sí, ahí yo creo que eso va andando a pesar de la pandemia, y yo no diría no solo a pesar de la pandemia, sino que la pandemia nos hace como aliado. En los temas fiscales, doctor, perdón, ahí, lo primero es innegable que se necesitará financiamiento, pues, con el incremento de la deuda. ¿Sí? Eso es, creo que eso a los periodistas les gusta hacer la pregunta al ministro de Hacienda y a mí y al presidente, pues, para poner los titulares, pero eso es como una verdad evidente, ¿sí? Pues, las deudas se pagan, lo único que está seguro, decía Abraham Lincoln, es los impuestos y la muerte, ¿sí? Eso no hay opción. O sea, el gasto que se haga tiene que, perdón, Benjamin Franklin, tiene que financiarse o ahora o mañana, y eso lo ha mostrado Robert Barrow, Gordon, Lucas, una cantidad de macroeconomistas. O sea, eso, el gasto de hoy en el futuro tendrá que financiarse de alguna manera. Afortunadamente en Colombia no se financia con emisión monetaria, porque tenemos una constitución que lo impide, que tenemos un banco central independiente que funciona, etcétera, y gracias a Dios eso en Colombia no se puede. Es una única de dos formas: o se licúa con inflación o se pagan con ingresos en el futuro. Entonces, eso tendrá que ser así. Al interior del gobierno tenemos discusiones, está una comisión de expertos tributarios. Nosotros arrancamos con una misión de impuestos territoriales, por ejemplo, sobre eso se habla muy poco.
en Colombia. Los impuestos territoriales en Colombia se habla muy poco y hay un desorden muy grave. Ustedes lo sufren, que les cambien las tarifas de un lado al otro, que sin importar si se hace exactamente lo mismo, si se hace en Valledupar o en Pasto, pues tienen impuestos totalmente diferentes y cosas por el estilo, y además procedimientos totalmente diferentes con los impuestos territoriales. Yo creo que hay ya suficiente literatura para tomar decisiones. En el momento que tomen decisiones, pues la verdad, hasta el momento no hay decisiones en ese sentido, pero es evidente que se necesitarán tomar decisiones en el punto de vista, yo me atrevo a decir, más fiscal que tributario. Entonces, yo diría eso en ese punto, pero es innegable que se necesitarán más recursos para financiar el incremento de la deuda. O sea, el gasto adicional que hemos hecho tendrá que pagarse. Eso no cae del cielo y creo que eso es evidente. También hay que reconocer que no solo Colombia está aumentando su propio endeudamiento, eso es una nueva realidad. Los países del mismo nivel de calificación crediticia, Colombia está en las mismas, endeudándose más, porque pues creo que nadie se atreve en estos momentos a afirmar cuál es el tipo de reforma que necesitaría en estos momentos, porque van a acabar la pandemia, no se sabe si no van a necesitar 10 billones o 50 para poder hacer los ajustes, pero yo creo que es innegable que se hace. En tercero, lo que tiene que ver con el mercado laboral, pues yo no, hasta el momento no puedo dar detalles, pero sí Santiago Levy ha sido muy insistente en esto de pensar fórmulas diferentes. Él decía que esa pelea pues, de salarios mínimos termina mal siempre, que hay que pensar otro tipo de temas. Por ejemplo, algo que él ha sido muy insistente es lo de formación para el trabajo. Él dice que eso tiene, y tiene bastante análisis, sobre todo en América Latina, más que Colombia, que se necesitan afinar cosas ahí. Hay estudios, digamos, hay inversiones en capital humano, hay inversiones en capital humano que no sirven pues para conseguir trabajo, palabras más, palabras menos, y eso se debe estudiar en algo que también nos ha dicho, por ejemplo, Nelson Cedeño de la Caja. Siempre pensamos en que hay unos temas, que hay unos incentivos que promueven pues la informalidad y cosas por el estilo. Por ejemplo, pues que tengamos un salario mínimo que pues, obviamente está por encima del ingreso promedio y cosas por el estilo, esto que todo el mundo sabe, pero que es imposible de discutir en escenarios públicos y sobre todo en el Congreso. Pero, por ejemplo, también nos ha puesto a pensar, hoy en realidad el Estado está subsidiando gran parte de la protección social de la informalidad. Hoy es así. Sí, la gente que está en la informalidad recibe protección social del régimen subsidiado, tanto de salud, de pensiones, como de incluso transferencia monetaria. Hay gente que recibe transferencia monetaria y a su vez trabaja como informal, con un ingreso por debajo del salario mínimo. Él nos decía, ¿no será que es mejor que no niegue ese tipo de subsidios que usted hace? Le pongo un ejemplo. ¿No será que en el sector rural la única opción es efectivamente que usted subsidie? Pues si no puede bajar el salario, el costo del salario, porque es políticamente inviable, ¿no será que necesita efectivamente subsidiar la protección social allá, por ejemplo? No es tanta gente, pero sí genera una percepción de que el Estado no es capaz de hacer cumplir las reglas muy bravas. Uno dice, no, el salario mínimo es tanto, pero pues en el sector rural nadie lo cumple. Ni ahora, ni hace 20 años, ni lo cumplirán en el futuro, simplemente porque el ingreso promedio del sector rural no da pues, para pagar el salario mínimo. Entonces, ahí hay preguntas, por ejemplo, también muy duras para el lado del gobierno, que nos ha hecho Santiago en muchas ocasiones. Lo segundo, en lo que tiene que ver con la inversión, una solicitud explícita que vino de parte del equipo económico del ministro de Hacienda y de mi parte y de nuestros equipos en la discusión con los colegas del gabinete y con el presidente fue si vamos a hacer una inversión extraordinaria porque se necesita, porque ni los hogares ni las empresas están tomando las decisiones que uno quisiera, básicamente porque hay mayor aversión al riesgo, porque hay mayores restricciones fiscales, liquidez, solvencia financiera, etcétera. Ustedes conocen eso, tanto los hogares como las empresas. Pues si vamos a hacer un esfuerzo, que sea un proyecto que esté estructurado. ¿Sí? En eso nos tomamos la tarea de mirar proyecto por proyecto, peso por peso. Colombia tiene un problema de subejecución muy grande, a pesar de que invierte poco del presupuesto de la nación comparado con otros países, porque tiene pocos ingresos tributarios, no porque no quiera. Pero a pesar de eso, Colombia tiene una subejecución.
Entonces, pedimos un listado de proyecto a proyecto. Ahí acabamos, 10 minutos antes de que me conectara esto, acabamos de tener el confis de aprobación de vigencia futuras de unos proyectos que llevaban 20 años, que le faltaba 5 kilómetros, 10 kilómetros para terminar. La ministra le llama, la ministra le llama concluir, a tramos que le faltaban 10 kilómetros aquí, 15 aquí, para terminar. Era ya estructurado, diseñado, etc. Simplemente le faltaba la plata. Siempre le faltaba. Los proyectos de ingeniería, ustedes los conocen, siempre son lo mismo. Financia una parte, luego uno financia la otra, etc. Entonces, básicamente, tenemos una inversión muy grande en infraestructura. Por ejemplo, parte de ese nuevo gasto está en el Pledge Novis, que es una novedad de este año fiscal, que arrancó ahorita, de hecho. Hay inversiones en energías renovables, hay inversiones en tecnología, mucha infraestructura de todo tipo, de educación, de deporte, de todo. ¿Por qué? Pues básicamente porque eso es intensivo mano de obra y sabemos que ahorita pues, se necesita ese impulso. Eso en términos generales. Doctora Marta, le anticipo que nosotros estamos construyendo un COMPES, el COMPES de reactivación, que va a tener los lineamientos que hemos estado implementando en el proceso de reactivación, y gran parte del seguimiento de los proyectos es esto, uno por uno, proyecto por proyecto. ¿En qué se fue esa plata? Porque muchos de ellos tienen varios años de ejecución. Y creamos, por ejemplo, nuevas formas de estructurar los proyectos que normalmente toman 10 años, para que permitimos, y en la ley de presupuesto incluimos cosas que permitan, dentro del juego de las vigencias futuras, poder traer una estructuración financiera que pueda, por ejemplo, apalancar de una vez los primeros 4 años y que se le reconozca al inversionista ese tipo de cosas. Entonces, hicimos ajustes en esos temas precisamente para que se vea. Esperamos, hay unas licitaciones que desde 2021 ya salen antes de acabar el año con las vigencias futuras aprobadas este año. Entonces, estamos trabajando básicamente pues, para que sean proyectos que generen crecimiento económico. Bueno, doctor Luis Alberto, pues muchísimas gracias por estas respuestas. Sabemos que tiene una agenda muy ajustada y de verdad agradecemos profundamente el tiempo que se tomó para compartirnos pues, la presentación, estas preguntas. De mi parte, quiero agradecerle a todo su equipo por la coordinación que realizamos para poder hacer este espacio, y me gustaría darle a Santiago Perdomo la palabra para que pueda dar el cierre. Doctor Luis Alberto, muchísimas gracias por esta conferencia excelente y nos deja muchas reflexiones que son muy importantes para el futuro del país, porque existen unos grandes desafíos que muy seguramente los vamos a surtir. Así que muchísimas gracias por dedicarnos a este tiempo y esta conferencia. Agradecerle a todos los asistentes a esta conferencia y a aquellos que nos están viendo por Facebook Live, e invitarlos a la tribuna Colpatria Olimpia de la próxima semana, herramientas para el desarrollo y la competitividad de la era 4.0. Nos acompaña el doctor Carlos Mario Estrada, director general del SENA. Entonces, el día 21 a las 6 p.m. están todos muy invitados. Muchísimas gracias. Y doctor Luis Alberto, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Luis Alberto, un abrazo, feliz noche para todos.